Bienvenidos a la Iglesia de Medios Querigma, en nuestro podcast que le hemos llamado en esta temporada Charlando con el Profe. Son 12 episodios en los cuales nosotros vamos a disponer de un tiempo precioso porque queremos conversar con el maestro con quien nos ha Dios puesto para enseñarnos durante muchos años, y a través de esto, de la virtualidad, ustedes puedan también conocerle. El primer episodio nosotros le conocimos, supimos de su familia, de su ministerio, de su llamado, de los estudios y de la pasión que lleva cada persona que enseña, que educa y que encuentra en esto el sentido de la existencia. Así que yo les doy la bienvenida a ustedes. Escriban, manden sus correos. Vamos a poner la dirección de él para que le puedan preguntar y podamos a distancia nosotros tener un tiempo educativo, y que es tan hermoso para que la fe madure. Así que no se olviden, 12 capítulos con el maestro. Bienvenido, querido tío, profesor. Bueno, ahora eres el profe, ¿cierto? Eres tío, eres muchas cosas para mí, pero te hemos traído, a la pantalla, pero en realidad tú eres parte de nuestra iglesia de siempre. Así que bienvenido a la Iglesia de Medios Querigma, charlando con el profe. Buen tema. Bueno, profe siempre ha sido, pero sí. Ahora la idea nuestra es que la gente te conozca y pueda a distancia, ¿cierto?, adentrarse en lo que significan las materias tan hermosas de la fe. Educar la fe, yo creo que es el objetivo que nosotros debemos lograr, porque si la fe no se educa, no se madura, terminará haciendo cualquier cosa. Por cierto, yo recuerdo una frase de Agustín, creo que es, cuando leí Los Padres de la Iglesia, y Agustín dice algo como esto: una fe que no se cuestiona, es inmoral creerla. Entonces yo tengo que preguntarme qué tan razonable es afirmar aquello que digo con mi fe, porque tenemos un mundo en derredor nuestro que cada vez hace preguntas más incisivas. Ahora, el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo que ya no se considera más cristiano. Entonces, debido a eso, siempre están planteando preguntas para echar por tierra la fe de los cristianos. Entonces, en función de eso, nosotros los creyentes debemos tener una lectura también más crítica, no solo de la Biblia, sino de nuestro actuar cristiano. Y esa lectura crítica significa que yo debo preocuparme en educarme en la palabra de Dios. Porque el inquisidor, si me plantea la siguiente pregunta: oye, dame los fundamentos por los cuales es razonable para mí creer como tú crees. Yo no puedo simplemente empezar a citarle la Biblia, es que Juan dice, claro, es que Isaías dice, porque el individuo me va a decir: oye, no me interesa lo que dicen estos caballeros. Quiero que me des los fundamentos, las razones por las cuales crees tú que es válido que yo crea como tú lo haces. ¿Qué vamos a responder? Entonces yo creo que respuestas voluntaristas en este caso no sirven de mucho, porque como cristianos, si hemos de dar alguna vez alguna respuesta voluntarista, que sea porque razonablemente no se puede dar ninguna otra. Claro. Lo importante es que nosotros podamos transmitirle a las personas de que la fe y la ciencia no están en contradicción, sino que se reclaman a sí mismos, más aún en tiempos en donde tenemos una cantidad enorme de avances, tanto arqueológicos como de la instrumentalidad que se utiliza para poder llegar al texto, al sentido del texto. Entonces hay tantas herramientas que permiten que nuestra fe adquiera eso que tú dices, que es el sentido. Cuando no es así, es un diálogo de sordos. Y no es muy fructífero, y por lo tanto desde la pastoral, que a mí ya llevo casi 15 años oficialmente a cargo de la iglesia, es muy difícil educar, formar la fe en las personas si a veces no hacen el ejercicio mínimo de leer la Biblia, que es algo tan básico, tan simple, tan necesario y tan importante para nuestra fe, pero ni siquiera se hace aquello. Así que yo creo que esa es la invitación, que la gente pueda no tener miedo. Bueno, y tú pones el punto académico. Y eso para mí y para nosotros, cuando digo mí, hablo de mi iglesia, de todos quienes componemos este cuerpo, es una bendición. Bueno, debemos recordar que antaño la ciencia era el archienemigo de la fe. Pero hoy hay un acercamiento y un diálogo fructífero entre ciencia, filosofía y religión. De hecho,
Cuando estas dos ciencias, sobre todo la filosofía y la religión, dialogan, ambas salen fortalecidas sin perder identidad. Uno puede, de alguna manera, volar sobre el conocimiento haciendo uso de ambas herramientas. Entonces, no hay por qué tener temor de razonar un poco más la fe que tenemos. La gente piensa, y yo lo escuché muchas veces, que la palabra de Dios es para creerla, no es para pensarla. Y eso a mí me suena como a una pereza intelectual de no querer comprometerse con el texto. Así que yo comparto plenamente eso, que hoy en día la fe necesita revestirse de un razonamiento un poco más científico y también de carácter filosófico. Lo hermoso es que se puede. Sí, Se puede. Creo que hay que dejar el miedo, dar el salto significativo. Y yo creo que una de las cosas que afecta mucho es el control. Cuando queremos tener el control sobre la libertad de las personas, cuando queremos manejarla, ¿cierto?, al arbitrio nuestro, por lo tanto, obviamente la ciencia bíblica y todo el aparato crítico se transforma en algo dañino, pero dañino para una desformación que la iglesia no debiera tener esencialmente. Así que yo de verdad que me alegro mucho y además que es una demanda apostólica. El apóstol Pedro dice que debemos dar razón, ¿cierto?, de nuestra fe. Dice, no gloria a Dios ni aleluya, que son necesarios y que a mí me encantan mucho, pero cuando tenemos que explicar la fe debemos hacerlo desde la lógica, desde el sentido común y que a través de aquellas palabras pueda abrirse un paradigma distinto para el oyente, ¿cierto?, y para el nuevo converso. ¿Sabes? Te hemos invitado, querido profe, porque, bueno, la iglesia de Medios Querigma lleva tu impronta y eso es algo que quisiéramos llevarlo con dignidad y que tú te sientas, ¿cierto?, contento con aquello. Pero también queremos invitarte a poder reflexionar sobre la iglesia. La iglesia para nosotros cambió esencialmente, porque hasta la pandemia inicial, bueno, estábamos circunscritos en espacio físico, que en el caso mío tenía que arreglarlo, adornarlo, prepararlo. Llega la pandemia, el miedo a la enfermedad y tuvimos que irnos para adentro, yo lo explico de esa forma, o sea, nos mandaron a reflexionar a lo profundo del corazón, a quedarnos en casa y se abre este nuevo modo, la iglesia virtual. Empecemos por ahí, ¿cierto? Porque vamos a referirnos de Querigma, pero quiero que abramos un poco el paradigma sin nombre ni apellido, pero creo que tú has tenido la oportunidad de ver la iglesia en las redes, otras iglesias, o cuando digo iglesia me refiero al organismo universal, ¿cierto? ¿Qué pasó con eso? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Sentiste mucha tristeza, frustración, alegría? ¿Qué es lo que te pasó en el momento en que viste la cantidad de iglesias que salían, ¿cierto?, a las redes y pudimos ver desde el exterior de qué estaban construidas? ¿Qué te pasó? Bueno, tuve ciertos sentimientos encontrados, ¿no? Porque para mí la iglesia es un organismo, no es una institución, un organismo vivo y un organismo vivo tiene vida en sí mismo. En cambio, una institución, aun cuando esté compuesta de seres vivos, no tiene vida en sí mismo. Por lo tanto, la iglesia se hace presente en su plenitud cuando nosotros tenemos identidad con ella. Es decir, ¿y cuál es esa identidad? Primero que todo, la iglesia existe como el encuentro, como el lugar de los redimidos, donde ha de expresarse las notas características de esta iglesia. Y esas notas características podemos decir primero que la iglesia es una, que es santa, que es universal y que es apostólica. Entonces, cuando empezaron a salir estos programas de distintas iglesias, que yo empecé a ver en Facebook, empecé a ver en YouTube, estas notas características de la iglesia nunca aparecieron. No las encontré. Y eso que lo hice con buena voluntad, no lo hice con una actitud crítica, ni mucho menos burlesca, Dios me perdone si hago eso. Pero la verdad es que no las encontré. Entonces, ¿qué es lo que más vi? Fue un culto de los que yo conocí hace 50 años y resulta que los tiempos cambiaron.
Y resulta que si la iglesia quiere ser dialogante con el mundo moderno actual, debe hablar en sus términos, en los términos que el mundo moderno le exige a todo dialogante. Y ahí yo creo que las iglesias que salieron al aire no dieron mucho la nota. Yo tengo una sensación que es un poco, ¿cierto?, de agridulce, porque tengo la impresión de que la iglesia, si se mantiene en este estado, tiene una fecha de caducidad, Sí. porque quedamos desconectados de la realidad. Y de hecho, cuando nosotros ofrecemos, el lenguaje tiene estas limitaciones, no sé si se estará bien dicho, profe, pero cuando ofrecemos la opción cristiana o ofrecemos al Dios que predicamos, el envase por el cual está enviado también me incomoda porque lo presentamos con las características portentosas del mundo que nos rodea, todo potencial, y la gente en el fondo arrastra, muchos de ellos, pobreza, tristeza, enfermedades para siempre, porque la realidad real está formada de aquello, y por lo tanto yo tengo la impresión que podemos quedar caducos en algún tiempo. Por eso es que son importantes las personas como tú, las personas que han recibido el llamado de Dios para traer luz al pueblo. ¿Te acuerdas del texto que nos nombraste en el primer episodio? ¿Qué texto tan lindo? ¿Y cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo afectamos? ¿Cómo llamamos a la razón para salir de ese nominalismo? Porque en el fondo llamamos iglesia a la institución, nos fidelizamos con ella y nos permitimos que se abra nuestro paradigma para percibir otra verdad o profundizar la que tenemos. ¿Cómo lo hacemos? Claro, lo que yo noto en ese aspecto, en la dirección que tú estás hablando, es de que la iglesia un poco ha perdido lo que es la missio Dei. Si bien no la ha perdido, al menos la dejó de lado, en el sentido de que la iglesia se ha puesto muy competitiva, ya consigo misma, con otras instituciones de carácter religioso, y el objetivo principal de la iglesia, del mandato apostólico, que es de ir y predicar el evangelio, ¿a quién? Al que no conoce al Señor, al que no tiene la experiencia de conversión. Entonces, como tú decías, yo creo que este medio, digamos, estos medios de comunicación masivos, están en este minuto prestando un servicio súper útil a la iglesia, pero no ha de mantenerse por mucho tiempo en cuanto a la sociabilidad que la iglesia debe tener con el creyente como con el no creyente. Y la iglesia debe volver al diálogo personal, al encuentro personal con los individuos. Porque suena muy lindo y se ve muy lindo a través de estos medios, pero como dicen los muchachos, el B2B es esencial en este caso. ¿Y por qué? Porque el individualismo es pernicioso, es la colectividad lo que fortalece. Y en ese sentido debemos buscar una fortaleza del testimonio cristiano, bajando digamos, las virtudes y los valores del reino al que no conoce al Señor. Y eso se hace de manera presencial. Bueno, eso lleva como definición el término eclesia, ¿cierto? Eclesia. ¿Qué es lo que significa en el fondo? ¿De dónde nace? ¿Cuál es la primera irrupción que nos puedes hacer de ese término hoy? Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra para iglesia es eclesia en griego, llevado al latín como eclesia. Y significa congregación, asamblea, la asamblea de los creyentes, la congregación de los creyentes. Fíjate que en la traducción griega de los 70, en la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta conocida por todos nosotros, cuando Dios está hablando de la congregación del pueblo de Israel que sale de Egipto, el término que utilizan los traductores ahí, al griego, es eclesia. Es la congregación del pueblo de Israel. A ver, la asamblea de Israel. Déjame anotar porque no tiene sentido que yo lo conozca y pueda entender lo que estás diciendo, pero vamos desglosando para que quienes van a participar del podcast puedan entenderlo. ¿De cuándo data esa traducción? Esta traducción data del 250, más o menos antes de Cristo. Estamos hablando antes del siglo I. Ok, ¿quién la hace esa traducción? Bueno, según la tradición, ¿no? Aristias
tenía una carta o envió una carta donde explica que el rey Ptolomeo II en Alejandría, Egipto, quiso tener las escrituras hebreas en griego. Además que en Alejandría de la diáspora judía, había muchos judíos, muchísimos judíos que habían emigrado a Alejandría y que ya no conocían el hebreo y el arameo, que era la lengua materna de ellos, ya no lo hablaban y solo se comunicaban en griego. Entonces fue la razón por la que hizo traer de Israel en realidad 6 sabios de cada tribu, 72 en total, para hacer la traducción de la Biblia hebrea al griego. Bueno, ya en el colmo, digamos, de la leyenda, Aristias nos hace saber que el rey no quiso que le tomaran el pelo y los encerró en cámaras distintas para hacer la traducción. Y en 72 días salieron y cada uno tradujo el Antiguo Testamento al griego y al compararlo resultó que eran idénticos. Entonces, en esta traducción, muy prestigiosa en el siglo I, debemos recordar que la versión de los 70 fue de uso común para todo el mundo cristiano del primer siglo. Así es. La usaron los apóstoles, Pablo la cita preferentemente. Ellos la citan permanentemente. Claro. Entonces allí, cuando ellos se encontraron con el término cajal en hebreo, ellos lo tradujeron al griego como eclesía, como eclesia. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 22, dice: te confesaré ante mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. O sea, en hebreo será en medio de la cajal, congregación, en medio de la eclesía. Entonces, lo importante de esto es que aquí a Israel se le está llamando eclesia también. Sí. Así que hay aquí una lectura importante que hacer, muy importante, y que la vamos a ver enseguida en algunos textos bíblicos. Por eso traje mi Biblia, por si me metías en algún problema por ahí. Que cuando la gente, el error que comete el cristiano, término medio, por decirlo así, es que cuando se habla de la iglesia, piensa siempre en el no judío. Piensa que la iglesia está compuesta solamente de gentiles. Y eso no es así. Ese es un problema gravísimo. Es un problema muy grave. Es una deformación del cimiento, por lo tanto, toda la estructura hacia arriba se desvió. Y es problemático. Hay que hacer allí una aclaración semántica para que se pueda pronunciar de la manera correcta y se entienda de la manera correcta. Así es. Mira, hay un texto que, si me permiten, lo voy a leer, porque mi memoria está media frágil. Hay un texto aquí en Gálatas. A ver si encuentro Gálatas, porque hasta ahora veo poco. Gálatas 16 creo que es. 6:16, correcto. Dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Paz sea a ellos y al Israel de Dios. Aquí lo que hay que entender cuando se habla de Israel de Dios, se está hablando del pueblo redimido, del pueblo del reino. Y las promesas del reino no son solo para el judío, sino para los gentiles también. Entonces, el Israel de Dios es otra forma que tiene Pablo de llamar a la iglesia. A la iglesia. Vuelvo a leer. ¿Cuál es? ¿Es 6? 6:16. Es 6:16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ahí está. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Vale. Qué cosa linda. Es precioso. El Israel de Dios aquí debe entenderse como la iglesia. Y la iglesia está compuesta de judíos creyentes y de gentiles creyentes. La iglesia de Dios, el Israel de Dios, es el pueblo redimido, es el pueblo del reino. Por lo tanto, está compuesta una porción de judíos creyentes y una porción de gentiles creyentes.
eso hace mucho sentido con lo que Pablo dice, ¿cierto? En esta misma carta dice, no hay judío ni gentil, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Es decir, que en ese cuerpo místico nos encontramos todos como iguales. Correcto. No debiéramos haberlo entendido nunca como los gentiles, ¿cierto? Y por lo tanto esa forma errónea de pronunciarlo, de ejecutarlo, también hace que hasta nuestra teología cambie. Qué bonito. Tienes toda la razón. Cuando uno se mete a las plataformas virtuales, bueno, uno ve de todo. Pero a mí me pasó lo mismo. Yo quiero confesarte algo, nunca quise poner una cámara. Yo no quería poner cámara. Y de hecho siempre cuento que tenemos una iglesia amiga y también una familia amiga y una dama, una esposa de un hermano hermoso, amigo y amiga también, y que ella llegaba a nuestra iglesia con su comunidad y ponía su celular y yo me ponía muy nervioso. No quería que el culto saliera a través de las redes sociales porque la verdad que yo tenía un prejuicio y mi prejuicio era que a distancia la gente no iba a poder comprender ni recibir el contenido tal cual nosotros lo estábamos ahí in situ viviendo. Por lo tanto, eso me hacía, de verdad, ni en sueño haber puesto una cámara. Pero todo cambió. Y yo doy gracias al Señor porque también tiene que ver con el dinamismo, cómo nosotros percibimos su gracia y nos fuimos amoldando rápido, nos fuimos convirtiendo, que en el fondo es una aplicación muy propia de esto, ¿cierto? Nos convertimos en la forma, en los medios, a una iglesia tecnológica para poder llegar primero a los nuestros, que llevaban semanas sin culto, eh, bueno, y nos dimos cuenta que llegamos a otros. Entonces la responsabilidad empezó a crecer. Pero es una responsabilidad tratar de mostrar, como tú bien dices, las características fundamentales de la Iglesia de Cristo y no mostrar la peor deformación que ésta tiene. Claro, mira, precisamente en consonancia con lo que estábamos diciendo recientemente y lo que acabas de mencionar, hay un texto aquí en Primera de Corintios 10, por acá lo tengo, dice 32. Mira qué es bello este texto. Dice, no se hay tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Aquí Pablo ya no le dice Israel de Dios, dice ni a la iglesia de Dios. No se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahora, este texto lo que está diciendo aquí es que nosotros no debemos tener una conducta que sea negativa u ofensiva sobre los judíos y sobre los gentiles. Pero aquí lo que está hablando es de los judíos y gentiles no creyentes. Por lo tanto, nuestra vida debe tener una consonancia con los valores y con la ética y con la moral del Evangelio y también de la iglesia, para que de esta forma tampoco traigamos vergüenza sobre la iglesia, claro, con nuestra conducta. Porque la iglesia está compuesta, como ya lo dijimos, de judíos y de gentiles creyentes. Es importante, quisiera hacer un énfasis ahí, y que es importante tener el aparato crítico, porque de otra forma ese texto se predica mutilado de muchas maneras. Qué impresionante, qué bonito. Creo que vamos seguramente en algún momento a insertar, no sé si en este periodo, pero la mentalidad, el pensamiento del apóstol Pablo. Creo que estamos completamente abordados por una idea, ¿cierto?, que nos ha seguido muchísimos años, pero debemos reformular, ¿cierto?, porque hay que entenderlo. Pablo no es fácil leerlo, y si no tenemos las herramientas terminamos entendiendo y predicando cualquier cosa. Qué bonita la aclaración que acabas de hacer de ese texto. Mira, sobre lo que estabas diciendo, nuestro pobre Pablo, por decirlo así, ha sido maltratado, ha sido denostado, no solo por los judíos, sino también por algunos gentiles, porque no se ha entendido correctamente a Pablo. Pablo se mantuvo en el respeto, se mantuvo en los valores también de lo que sus padres le legaron. De hecho, Pablo nos dice en Romanos 11, ha desechado Dios a su pueblo, en ninguna manera.
Ahí el texto griego lo expresa como queriendo decir imposible. Y Pablo dice, vean, yo también soy judío, hebreo de hebreo, dice, y soy creyente. Entonces, ¿cómo ha desechado tu pueblo y me acepta a mí que soy judío Claro. y creyente? Entonces, dada esa situación, yo creo que es oportuno que en algún momento conversemos sobre el pensamiento del apóstol Pablo respecto del evangelio, respecto de la iglesia, respecto del judío y respecto del griego, respecto del gentil. En el fondo es una clave hermenéutica que nos permite releer lo que él dice. Por supuesto. Y es tan necesario, es tan necesario. ¿Sabe? Bueno, en esto de las redes sociales y de las emisiones, hay gente nueva que ingresa, que no conoce la iglesia, que nunca entró. De hecho, yo tengo amigos que nunca los pude llevar a la iglesia. Hay uno de ellos que la mamá antes de partir me lo encargó, me dijo, toma, ahí está, Renan, hazlo cristiano, llévalo a la iglesia. Y yo lo persuadí de muchas formas, lo invité de muchas maneras y no había caso. Y yo entendía sus razones, que no las vamos a decir en público porque quizás nos podemos reír de sus razones, porque son bien significativas. Pero fíjate que de pandemia yo estoy dentro de su casa. Estoy dentro de su comedor, en su pieza. Estoy todos los domingos sonando con la música, escuchando el sermón. Entonces, para estas personas que no conocen a Jesús, porque en el fondo para allá tiene que ir todo lo nuestro. Primero, hablamos que eclesía era asamblea. Definámoslo de una manera que ellos lo entiendan desde, ¿cierto?, lo académico y desde tu cualidad de profesor. Bueno, dijimos que significaba congregación, asamblea, llamado fuera. Puede entenderse también como una multitud de creyentes agrupados o unidos por una confesión común, por una línea de pensamientos en común. Correcto, correcto. Ahora, como naturaleza, ¿qué naturaleza tiene y contiene entonces esa congregación nueva? Es esencialmente un organismo, ¿cierto? Un organismo, un ente vivo, podría decir yo. Por eso es que cuando se habla de la iglesia meramente como una organización, a mí, como dices tú, me da un poquito de urticaria en el estómago, ¿no? Porque la iglesia es una institución querida por Dios. De hecho, el Señor Jesús en su diálogo con Pedro le dice que él iba a fundar su iglesia sobre una roca sólida. Entonces, no podemos en forma tan así somera hablar de la iglesia como que fuera una mera institución. Ahí a mí me duele un poco. Es mucho más que una institución. Me acordé de un texto, está en Mateos capítulo 10, versículo 1, y es donde Jesús dice, y llamó a los 12, y ese término llamar es eclesia. Iglesia. O sea, Llamado fue. claro, cuando nosotros buscamos si la iglesia pertenece a Jesús o si Él la inauguró, es el primer texto antes de Pedro que encontramos en donde ya está insertado, ¿cierto?, en la lengua griega, el término en palabras de Jesús. Teologicemos un poco, pero solo un poquito. ¿Qué importancia tuvo la lengua griega, ¿cierto?, esta helenización en esto de llevar el evangelio al mundo? Se pagó un alto precio. ¿Por qué se pagó un alto precio? Porque de alguna forma los primeros cristianos, sobre todo los misioneros, los que se hicieron cargo del mandato apostólico, para poder llevar el evangelio del reino a ambientes griegos o romanos o cualquier otro de carácter pagano o gentil, tuvieron que helenizar el lenguaje, dado que desde Alejandro el griego pasó a ser una lengua internacional, como es más o menos el inglés hoy día. Entonces todo el mundo entendía griego. Entonces si un africano quería entenderse con un asiático, la lengua más fácil para comunicarse era el griego. Entonces los creyentes tuvieron que dejar un poco el lenguaje óntico propio del Nuevo Testamento para poder hacer sentido de lo que querían comunicar a los ambientes griegos y romanos. Y por ello, por ejemplo, te puedo decir que esta palabra aramea, abá, que es un término sumamente coloquial del niño con su padre, es mi papito, le dice mucho
al pueblo de habla aramea, al pueblo Claro. judío de habla aramea, pero al romano y al griego no le dice nada. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Hay aquí una especie de continuidad en la discontinuidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que descontinúan el lenguaje óntico del Nuevo Testamento para asumir un lenguaje más helénico, pero igual son fieles al sentido, porque el sentido del Evangelio lo pasan clarito al otro lado en otra lengua, en otro idioma. Y ese es, digamos, es la cuenta que se le pasa a la iglesia y a la evangelización, de haber helenizado el lenguaje. Pero fue necesario para poder llevar el mensaje al mundo no judío. Y tenemos hoy día tenemos un contexto bien difícil de abordar si es que uno no tiene los elementos académicos para poder refutarlo y que nos llaman, ¿cierto?, estas líneas judaizantes, explícitas o implícitas, a que nos hagamos cargo de la lengua madre y es efectivamente, ¿cierto?, quienes hablaban el Evangelio desde el principio no lo hacían en hebreo, lo hacían en arameo. Era la lengua, ¿cierto?, de la diáspora. Por lo tanto, muy difícilmente ellos podrían haber predicado en hebreo, y se hace una denostación de una lengua que es riquísima. Quiero que me des unos tips con respecto a la riqueza de la lengua helénica. La lengua griega en teología es muy sutil, tiene una riqueza tremenda. Cuando tú haces teología en griego, te queda siempre una especie de plus del cuanto más. Lo que está diciendo siempre es como que hay algo más. Y fíjate que es más útil en teología más que el preciso y bien definido latín. Por eso es que al menos los padres griegos hacen teología en griego, pero es una exquisitez leerlo. Y tiene un aporte tremendo el griego. Si hay algo que no quieren reconocer, sobre todo el mundo judío, y el judío, aun cuando puede ser consciente de lo que históricamente sucedió, algunos que quieren judaizar, quieren hacernos creer cosas que históricamente no pueden contradecirse ni desmentirse. Y podemos hablar de que Palestina fue una de las regiones más helenizadas. Absolutamente. Yo recuerdo haber leído en los libros de historia que incluso habían escuelas griegas para los de mayor dinero en Jerusalén, la gente que tenía más. Era topísimo mandar a estudiar a los muchachos a escuelas griegas. De hecho, Herodes tenía el general, podríamos decir, a cargo de su guardia personal que solo hablaba griego. Entonces, era el idioma en el que se comunicaban en ese tiempo con la gente que no hablaba el arameo. Entonces, quieren denostarlo y hablar del griego. De hecho, han hablado en contra de la versión de los 70, como que los sabios no eran sabios, como que es malísima la traducción. Y ahí para alguien escribió, no recuerdo en este momento, hablando de la Septuaginta, la versión de los 70, dice, cuando Dios nos habló en griego. Él habla todos los idiomas. Es impresionante cómo de alguna forma esa alianza semítica se transforma en etnocéntrica. Es decir, los demás no importan, no tienen sentido y la universalidad está en ello. Y eso ya, ese concepto ya hace quedar afuera al Dios, ¿cierto?, que nosotros predicamos, que es el Dios cristiano, que es un Dios esencialmente universal, y que la reclamación más absoluta tanto de los episodios en los cuales Jesús se nos presenta en los sinópticos como también en las cartas paulinas es a ese sesgo, ¿cierto? Es a ese cerrar el evangelio o el reino a otros por diferencia de raza, por el sexo o por condición social, que significa, ¿cierto?, patrones o obreros. Qué impresionante eso. Ese solamente fue un ápice, luego volvemos ahí, pero yo estaba diseñando la respuesta para quienes no conocen la iglesia. Por lo tanto, ya sabemos lo que significa, ya conocemos que es esencialmente un organismo, que cuando exacerbamos demasiado la institucionalidad, eso es sospechoso de narcisismo. Correcto. Ahí debiéramos poner ojo. ¿No? Y cuando se le da ese carácter más institucional a la iglesia,
esta aboca casi irremisiblemente en una especie de, no sé, de jerarquía como piramidal, donde los líderes hacen lo que quieren, no le dan cuenta a nadie, los distintos dones que Dios puede tener en la iglesia son acallados, porque solamente el líder guía y el que ordena y hace las cosas. Entonces, la iglesia para mí es mucho más que una simple institución. Y eso hay que tenerlo bastante claro. Que es importante tener estos conceptos claros, porque hace unos días escuché una crítica de John MacArthur, y él dice que en toda Latinoamérica la iglesia cristiana no existe. Todo lo que nosotros tenemos es una deformación y que no tenemos asentamiento histórico. Es un poco vulgar, es una falta de respeto, soberbia, ¿cierto?, sobre creer un dominio sobre las escrituras o la historia. Y qué bueno es entender que la iglesia es esencialmente un organismo y que está presente siempre en cada lugar, en cada espacio, en cada lengua en que se invoque su nombre. Qué cosa tan linda. Y eso es lo que a mí me ha, de alguna manera, conquistado, profe, porque si bien yo no quería poner cámara y me resistía, de hecho yo no sabía que tenía jóvenes tan virtuosos, porque estos niños yo los tenía tocando guitarra, había ido a comprar una guitarra chiquitita y los tenía cerca del púlpito mío, entonces yo los tenía, yo los miraba, pero redescubrí en ellos una cantidad de características, tío, de capacidades, que este tiempo ha sido una bendición enorme. Y saber levantar en cada casa una iglesia espiritual, un momento, una circunstancia divina, para mí ha sido muy novedoso. Estoy muy contento por aquello. Por lo tanto, llegar a esos que no conocen es importante. Tenemos que ellos tienen que saber que es una congregación, que es un organismo, ¿cierto? Que no hay cuotas de poder, que cuando nosotros vemos eso, tanto poder eclesiástico como cierto poder institucional, debemos poner ojo. Segundo, que tiene una misión y que la misión trasciende de los propios argumentos que tengamos nosotros para ser iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es la misión que la gente debe observar? ¿Qué es lo que tiene que ver en esa iglesia como trabajo fundamental? Servicio. La iglesia es servicio. Servicio y una inclinación favorable al que puede menos. La iglesia debe estar presente para llevar este mensaje del evangelio, que es un evangelio, un mensaje de paz, un mensaje de misericordia. El Señor Jesús se inclinó favorablemente hacia los anahuín, hacia los desposeídos de la tierra, hacia los que podían menos. Entonces nosotros debemos hacer lo mismo, no necesariamente en el sentido monetario y económico, sino también en el sentido espiritual, en el sentido de carácter social. Hay mucha gente que sufre mucha soledad y abandono, y la iglesia no aparece por ninguna parte. La iglesia es vocación, la iglesia es servicio, es un órgano vital que transmite vida. Dios transmite vida a través de este órgano vital que es la iglesia al mundo, al ser humano. Y nosotros somos responsables de hacer llegar esa vida a través del mensaje del evangelio. Me encanta eso porque tiene un asentamiento histórico. Cuando en el siglo XIX salen y nacen estos padres y la sospecha, uno de ellos es Carlos Marx, ¿cierto?, que hace toda la crítica con respecto a nuestra fe, ¿cierto?, a la fe cristiana, ¿cierto?, en que de alguna manera la fe hacía a las personas obedientes a sí mismo, y por lo tanto no podían, ¿cierto?, ellos reclamar sus propios derechos, porque después de la muerte había una consecuencia, ¿cierto?, con respecto a lo que uno hacía. Entonces él hace la crítica, pero en esa crítica nace una respuesta en Latinoamérica, que es la teología de la esperanza. Y para mí es hermoso, porque debemos esencialmente volvernos al servicio, no politizado, pero al servicio, aquel pobre como el anahuín, porque el anahuín era pobre, no es el pobre nuestro. La historia dice que eran pobres porque eran los servidores de los pobres, o sea, eran más que pobres. Eran los aguateros, los que no tenían la pierna, los que no tenían un brazo, los que eran paralíticos, los que las estructuras fácticas los habían minimizado. Ahí debe estar la iglesia. Qué cosa tan hermosa.
la gente debiera sentir la pasión, tío, que ellos al mirar nuestros cultos, no solamente los nuestros, cuando digo nuestro, ¿cierto? Hago una mirada transversal de toda la iglesia cristiana, debiera sentir las ganas de ser parte de esa comunidad. Y fíjese que yo he escuchado otros testimonios, les da miedo, nunca entrarían. Esa salagarda, ¿cierto? Esa glosolalia sin sentido, en la cual se transformaron las expresiones cúlticas espiritualoides, terminó por echar la gente de la iglesia. Qué terrible. ¿Qué podemos hacer ahí? Volver al principio. Volver a las escrituras. Estamos en octubre, ¿cierto? Tenemos la reforma. Claro. Que bueno, podríamos volver a recabar en aquellos principios, sería muy bueno. Claro, se hace necesario, como muchas veces yo digo, después de todo este recorrido, digamos, crítico, académico, volver a la sencillez de la fe. Y en la sencillez de la fe, la Iglesia existe para acompañar en este peregrinaje histórico al ser humano, invitándolo a venir, digamos, al Evangelio, a la Iglesia, al pueblo de Dios, donde va a encontrar sentido a su existencia, donde va a encontrar un sentido de pertenencia que trasciende la vida fáctica. Y eso precisamente es lo que la gente no está recibiendo ese mensaje. Y ese mensaje, ¿cómo se logra? Bajando hasta ellos, dialogando con ellos, acompañándolos. De otra forma, la iglesia se vuelve irrelevante para el mundo moderno actual, donde hay una desigualdad que yo creo que tú demás te das cuenta, donde unos pocos tienen mucho y una gran mayoría cada vez es más pobre. Y esa gente sufre mucho, esa gente ha sido muy golpeada, esa gente ha sufrido más allá de lo soportable. Y la única esperanza es el Evangelio. Presentarles al Señor Jesús como el único que les puede dar vida y paz. Alumbrarlos de tal manera que encuentren un camino un poco más llevadero, un poco más tolerable. Y la iglesia debe estar presente. Y no lo ha estado. La iglesia se cerró sobre sí misma y ya se ha vuelto irrelevante para el mundo actual. Ya casi no tiene nada que decirle. Yo no comparto mucho la crítica de MacArthur, porque así como Elías dijo, solo yo he quedado y procuran matarme, y le dijo el Señor, no, ha quedado un remanente. Ha quedado un remanente. Así también en este tiempo, señor MacArthur, ha quedado un remanente de la iglesia que hace presente todas estas notas características. No son tantos, pero están dispersos por el mundo. Genuinos creyentes que han vuelto y mantienen la más pristina pureza del Evangelio y que llevan vida y paz, palabras de orientación y vida a la gente. Ahí quedamos. Al menos me considero uno de tantos. Me acordé cuando estás haciendo esa introducción tan noble que a mí de verdad que me quiebra el corazón. Los desposeídos, los niños. Me acordé de la parábola del samaritano. Está muy bien diseñada la parábola y pasa el experto en ley, ¿te acuerdas? Pasa... y después pasa el levita, ¿cierto? Que mira el simbolismo de esa parábola, que es impresionante. No, ellos están tan ocupados, no tienen tiempo, no pueden pararse, detenerse a prestar la ayuda a ese próximo que ha sido, ¿cierto?, vulnerado. Qué impresionante eso. Jesús, el buen samaritano, Jesús, y nosotros debiéramos hacer esa mediación. Fíjate que hay una analogía que a mí me encanta mucho, creo que no la hemos profundizado como debiéramos, y es que de alguna manera nosotros venimos a cumplir, la iglesia, la función de Juan el Bautista, la mediación, y no lo hacemos, ¿no? Nos transformamos en círculos de poder, claro. Qué impresionante, y termina, ¿cierto?, el Evangelio siendo ocultado. La gente no conoce a Jesús, la gente no conoce su fe. La gente lo único que tiene es un misticismo y tiene un miedo aterrador hacia la muerte, cuando se nos ha ofrecido aquí y en la eternidad una vida fructífera, llena de esperanza. La gente necesita conocer la iglesia, y gente como tú, que nos puede educar, que nos puede formar desde lo crítico, nos permite mostrar una buena imagen. Claro. Dios nos ayude para seguirlo haciendo, porque
La, la debilidad de la naturaleza humana es siempre la soberbia y siempre está la tentación de la jactancia, la tentación de la altivez. Yo lucho con eso a diario y cotidianamente. Eh, y eso me duele bastante de ver que las iglesias hoy en día se predican a sí mismas. Es como que se tiraran la Biblia de un lado para otro. Y los que realmente la misión que se nos encomendó es lo más olvidado que tenemos en este último tiempo. Así es que yo comparto plenamente esa inquietud de que la iglesia vuelva a ser aquello para lo cual fue fundada. Yo escribí una vez en Facebook, y en Facebook no me lee nadie, no sé si soy muy latero. Creo que soy muy latero. Yo creo que es difícil contestarle al profe, al catedrático. Escribí en Facebook, yo creo, tengo la impresión de que esto lo debo... La gente te puede buscar. Espera, para un poco. ¿Cómo estás en Facebook? ¿Cómo Isaac? Isaac Espinosa. ¿Espinosa? Acuña. Acuña. Claro, Isaac Espinosa. Como te digo, yo creo que fue en un libro donde lo leí, no recuerdo bien, pero me marcó un poco esto y hasta el día de hoy lo retengo como una inquietud tremenda, que tengo como esa necesidad de creer que un milagro es posible, que la iglesia renazca a través de cristianos que maduren en la fe por el contacto habitual con la palabra de Dios. Solo así la iglesia recobrará poder, solo de esta manera la iglesia volverá a su cauce correcto. De otra forma, no, es con la palabra de Dios. Sin ella es una institución que solo, como decía tu abuelo, mi suegro, solo son palabreros. Solo palabras. Absolutamente. Mira, bueno, tú eres profe y has hecho clases toda tu vida, pero si yo fuera un no creyente y me gusta la iglesia, me gusta lo que están haciendo, me atraen los cánticos, ¿qué es lo que yo tengo que ver? Dame 3 consejos, ¿cierto? Si quieres me das más, pero haz cuenta que yo no conozco la fe, que nunca fui cristiano, mi familia, pero me mandaron este link, que es la forma de comunicar hoy, ¿cierto? Lo pinché y entré a una iglesia virtual y me gustó, me atrajo. ¿Qué es lo que tengo que ver para sentirme seguro de que aquello que estoy viendo está en la línea, ¿cierto?, de las escrituras, la palabra de Dios, la verdad apostólica? ¿Qué es lo que tengo que ver? Yo quiero 3, si tú quieres me das más. No sé si podré 3. Pero bueno, yo dejo libre. Pero mira, yo creo que mi consejo, que suena un poquito prepotente, ¿no? Decir, te voy a aconsejar. Mi sugerencia más bien sería para el no creyente que vean que lo que se propone a través de estos medios, por la iglesia que se fuere, trasciende lo fáctico. Es decir, si le da respuesta a las preguntas trascendentales que el individuo tiene, si lo invita a una reflexión del por qué estoy aquí, qué sentido tiene la existencia humana. Y si la vida no se reduce más que a trabajar para vivir y vivir para trabajar, ¿qué sentido tiene la existencia humana? ¿Vale la pena vivirlo? Entonces, si el mensaje que esa iglesia está transmitiendo le da sentido a su vida, le hace, como decimos nosotros, le hace un clic acá, es una iglesia donde tiene que ir. El consejo que se le podría dar: ve y mira, ve y observa. Entonces, yo creo que ese es como, desde mi punto de vista, el mejor consejo que le podría dar al no creyente. Es importante, Guillo. Claro. Y bueno, y otro consejo es, pero también podría ser de que se acerque a la iglesia donde se sienta él llamado, interpelado, donde se sienta acompañado, donde social y particularmente se sienta escuchado. La gente necesita mucho ser oída en este tiempo. Entonces yo he visto que, perdonando la expresión un poco fuerte, los parlanchines evangelistas hoy en día bla, 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 y nunca escuchan desde el otro lado lo que el mundo perdido tiene que decir, qué es lo que reclama, qué es lo que le hace sufrir, cuál es su necesidad. Entonces,
por ahí también sería otro de los consejos, ¿ya? Que vea de qué manera esa iglesia, esa institución, le ofrece un sentido de pertenencia, un sentido de acompañamiento, de que no está solo, de que alguien ahí lo puede escuchar, donde puede sentirse parte, Donde es incluido con donde dignidad. es incluido. No como un elemento, ¿cierto? No como, No. no como un número. Como un total respeto a su individualidad personal, a su ser humano. Desde la pastoral yo lo asumo mucho eso porque yo no sé si soy muy fideísta en esta forma de observarlo, pero yo digo, y cada persona que está frente a mí, que pertenece al redil, por llamar en un lenguaje, ¿cierto? Más de Jesús, merece mi respeto, mi amor y mi cariño, no por lo que yo veo, sino que por aquello que mi maestro vio para poder entregar la vida por él. Entonces merecen tanto cuidado, tanto cariño, tanto respeto, y que yo hago un quiebre en mi pastoral porque yo recuerdo mis pastores que me antecedían, ellos hacían presencia, te iban a ver a la casa, no venías al culto, te llamaban, es cierto, hacían una que yo desde lo pequeño lo encontré un poco, muchas veces, acosante, ¿cierto? Para mí es sumamente importante que la gente acceda al misterio cristiano de manera natural y escucho razones que son realmente para mí de alguna manera como no las logro comprender del todo. Cuando le preguntan a alguien, ¿por qué tú eres cristiano? Bueno, porque yo bebía, tomaba, yo estaba botado en la calle y ahora no lo estoy. Yo creo que es la peor forma de hacerse creyente, es de alguna manera violento. La única forma de que una persona se haga creyente para el resto de su vida, se incluya a Cristo, es que su cabecita, su sentido común, que su razonamiento sea convencido. Lo otro es experiencial, es almático y muchas veces lo olvidamos. Entonces, ¿por qué soy cristiano? Es porque, y me encanta la primera razón que diste, creo que eso es sí dar respuesta, ¿cierto?, a la tragedia más humana que estoy viviendo. Vamos a terminar, pero fíjate que yo te quiero contar algo ahora como pastor. Mi hija tiene en su colegio un niño que tiene problemas de evacuación. Yo voy a tratar de ser lo más retórico posible, pero yo sé que tú me vas a entender. Entonces, y tiene problemas de evacuación porque desde niño fue abusado. Por lo tanto, ya su conducto rectal no puede sujetar. Entonces, 7, 10 años y tiene que hacer con una bolsita y esa bolsita obviamente se pone hedionda. Primero mira la carga emotiva, la carga existencial de ese pequeño y luego la sociabilidad de esa carga porque el entorno se burla porque andas hediondo a popó. Entonces, ¿cómo se le da respuesta desde la fe a gente que sufre tanto? Que por mucho que le digamos diezmame y tráeme 100.000 porque Dios te va a dar 1.000.000, no da respuesta a la realidad real que cargan como un peso existencial. Entonces mi hija me decía que una de las niñas, ¿cierto?, del colegio que viene de un hogar le decía, bueno, si tu Dios es tan bueno, tan amoroso, ¿por qué yo nací así? ¿Por qué mi papá me violó? ¿Por qué mi mamá es drogadicta? ¿Por qué mi mamá es traficante? Esa es la realidad real. Y a esa gente debemos llegar con esta palabra, que es la palabra de vida. Correcto. Y yo sé, y estamos en el trabajo todavía, profe, pero yo sé que tenemos respuesta para ellos. Así es, la palabra de Dios tiene respuesta para ello. Y como último consejo, podríamos decir a estas personas, es que observen a Jesús. Ese personaje histórico, para nosotros los creyentes, es hijo de Dios, que siendo él rico, se hizo pobre, para en su pobreza enriquecerlos a ellos. Que siendo divino se hizo humano, para en su humanidad divinizarlos a ellos. Que dejó toda la gloria de su existencia para rescatar al que sufre, para traer
al que está perdido. El precio que pagó fue un precio muy alto. Y Dios los amó de tal manera que no escatimó la vida de su propio Hijo. Amó de esa forma al mundo y lo entregó por nosotros. Por lo tanto, creemos nosotros que podemos llegar a esas personas que sufren, niños que personalmente son inocentes, que parece que nacen solo para sufrir y eso hasta morir. Uno razona desde su propia humanidad y encuentra que como que no tiene nada que decir para hacerles sentir mejor. Pero tú das en el clavo cuando dices que aquí en la palabra están todas las respuestas. Por eso es que nosotros debemos llevar el mensaje del Evangelio, que es lo único que puede consolar esa vida desconsolada, es lo único que puede sanar esa vida enferma, esa vida tan lastimada. Es tremendo lo que se sufre hoy en día. Yo me quiebro con estas cosas y yo por eso no visito hospitales ni clínicas. Me quiebro entero con los niños y los ancianos que sufren. No, eso me mata. Así que es todo lo que yo puedo decir con respecto a esta gente que sufre. Que ese Dios eterno, creador de todo lo real, se dio a sí mismo por ellos. Y que en el mensaje de Jesús en la montaña dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos, de ustedes, de los que sufren, de los enfermos, de los maltratados, es el reino de Dios, es el reino de los cielos. Jesús, un personaje extraordinario. Qué cosa tan linda. Este es el segundo episodio de Charlando con el Profe. Yo estoy feliz, estoy contento porque la gente puede a distancia conocerte, te puede escribir. Qué bueno que dimos parece que se nos olvidó en el primer episodio, qué bueno que dimos tu Facebook, ¿cierto? Isaac Espinosa Acuña. El correo, si la gente quisiera enviarte un correo, para mí es súper importante porque yo soy el pastor, pero si ellos quieren una respuesta contundente, ¿cierto? Desde lo académico, tenemos la persona adecuada y a mí me encanta eso. Si alguien quiere escribirte un correo, ¿cómo lo puede hacer? kerigmaisaac@gmail.com. Bien, qué bueno. Este es Charlando con el Profe. Quiero que te alegres, que te llenes de esperanza y recibe el cariño de la iglesia. Los niños te aman mucho y esperamos que a todos quienes son parte de nuestra iglesia y bueno, y a través de la plataforma en donde el podcast vaya siendo emitido, se entretengan, les guste y les vaya haciendo un poco sentido la fe que la promulgamos con tanta pasión. Soy cristiano, Amén. ¿cierto? Y es lo mejor que me ha pasado. Amo a Jesús y quiero que todos ellos le conozcan porque es el único que puede sacarlos de esa condición de perdido. Amén. Qué bueno. Ha sido un tiempo hermoso. Un abrazo, profe. Nos vemos la próxima semana. Nos introdujimos ya en la iglesia. Vamos a caminar, ¿cierto? Por los medios de gracia y vamos a teologizar un poco para que la gente pueda conocer lo que significa la fe y qué es aquello que nos hace hacer lo que hacemos. Por supuesto. Un abrazo. Dios te bendiga. Te queremos con todo el Igualmente. corazón. A ustedes, que el Señor les bendiga. Este es el episodio número 2 de Charlando con el Profe. Envíenles saludos, cariños. Les amamos a la distancia. Todos, que Dios les guarde y les bendiga. La Iglesia Cristiana de Medios les agradece. La paz de Cristo. Hasta pronto. Hasta pronto.